Eso no estaba planeado, creo. Bueno, familia, ¿cómo están? Qué gusto estar con ustedes. Vamos a seguir con nuestra serie Sufriendo con Valor. El día de hoy ese es el tema. Quiero contarte un poquito. Quiero agradecer a mis amigos. La semana pasada hicieron una excelente labor en el púlpito. El sábado estuvo por acá Rodas. El domingo a las 10:30 estuvo Jorge. Y después estuvo Pastor Roger también compartiendo. Y de verdad recibí muy buenos comentarios de lo que ellos estuvieron haciendo aquí. Así que gracias, amigos, gracias por haberlo hecho. Y bien, vamos a seguir con nuestra serie. Y hay algo bien interesante que vamos a ver el día de hoy. Quiero decirte algo. Esto que vamos a ver a continuación es la respuesta de Pablo ante cosas que se estaban diciendo él. ¿Recuerdas que Pablo manda a Timoteo para visitar la iglesia en Tesalónica después de que él se había ido? Y Timoteo llega y le dice: ¿sabes qué, Pablo? Alguien anda diciendo algunas cosas de ti. Sí, la iglesia está creciendo y demás, pero se está diciendo, Pablo, que tú fuiste un oportunista. Cuando tú llegaste a Tesalónica, dicen que tú nada más estuviste unos días, unas semanas, estuviste ahí, pero que después te fuiste sin decir nada. Y entonces Pablo tiene que escribir. Y aparte de que empieza a dar gracias y que empieza a alabar a la iglesia y lo bien que estaban haciendo las cosas, Pablo tiene que escribir y tiene que defender algo. Y da una característica bien interesante que el día de hoy vamos a ver. Lo primero que les dice es: nosotros sufrimos. Nosotros no nada más fuimos oportunistas y llegamos ahí con ustedes porque queríamos aprovecharnos de ustedes. Nosotros sufrimos para poder estar ahí, de manera que cuando nosotros estuvimos ahí no fue en vano. Y es lo que el día de hoy vamos a ver, cómo es que el sufrimiento de Pablo pudo hacer que mucha gente conociera más de nuestro Señor Jesús. Y mi esperanza el día de hoy es que como vengas el día de hoy con sufrimiento, con dolor, con tristeza, con lo que pueda haber en tu corazón, puedas darte cuenta que ese sufrimiento que estás pasando el día de hoy es por un límite de tiempo y puede ser usado por Dios para alcanzar a más personas también. Así que te voy a pedir que abras tu Biblia en Segunda de Tesalonicenses, primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, y te pongas de pie y vamos a leer juntos qué es lo que Pablo responde a la iglesia ante estas acusaciones. ¿Estamos ahí? Vamos a leer únicamente, por favor, el versículo 1 y el versículo 2. Dice así la palabra del Señor en la carta de primera a los Tesalonicenses, versículo 1 y 2. Leemos, iglesia: porque ustedes mismos saben, hermanos, que nuestra visita a ustedes no fue en vano, sino que después de haber sufrido y sido maltratados en Filipos, como saben, tuvimos el valor, confiados en nuestro Dios, de hablarles el evangelio de Dios en medio de mucha oposición. Oremos. Señor, gracias por tu palabra y gracias porque a través de esta respuesta que tú vas a dar, Señor, a través de Pablo a la iglesia en Tesalónica, vas a mostrar algo muy interesante, Señor, cómo es que nuestro sufrimiento puede servir para glorificarte y para exaltarte. Así que, mi Rey, pido por cada corazón que está aquí y que nos visita por primera vez, por también hermanos, Señor, que han estado pasando por temas y demás, y por la gente que nos ve también del otro lado de sus pantallas, Señor. Sé tú haciendo tu obra, tu perfecta obra en nosotros. Te amamos, Señor. Háblanos. Amén y amén. Por favor, tomen su lugar, familia. Pablo empieza diciéndole a la iglesia: ustedes saben que nosotros sufrimos y nos pasó algo en Filipos. ¿Qué les pasó a Pablo y a Silas en Filipos? Vamos a ver qué fue lo que les pasó, porque Pablo hace referencia a esto. Y vamos a ver lo que pasó en Filipos. Quiero antes decirte, estos días han sido intensos en temas emocionales. Noticias que me han partido el corazón, desde amigos en otros países con los cuales he caminado, y me avisaron que hace días Dios decidió llevar al pequeñito que
que mi hermana tenía en su pancita. Después de unos meses recibimos otra noticia de consiervos que iban camino a servir al Señor y se enteraron que su hijo de 20 años se acababa de suicidar. Otros amados hermanos también que recibieron el diagnóstico de su bebé recién nacido con un tumor en la cabeza y la expectativa es de 6 meses. ¿Qué hacemos cuando esto viene a nuestra vida? ¿Qué hacemos cuando el dolor y el sufrimiento llegan a nosotros? ¿Cómo lo afrontamos? ¿Acaso hay alguien que pueda salir bien del sufrimiento? Veamos, Pablo ahora va a hablarnos de lo que a él le tocó sufrir y nos dice que en medio de esto él pudo tener valor y pudo tener plena confianza en Dios para que él pudiera seguir anunciando el evangelio. Y mi anhelo y mi deseo es de que, y mi oración estos días ha sido justamente esto para nuestros amigos y hermanos, que ellos puedan seguir en medio de su sufrimiento, puedan tener este valor y una plena confianza en Dios, porque dos de ellos y uno de ellos casi es pastor. Así que ellos puedan seguir anunciando el evangelio en sus iglesias. Así que veamos por qué Pablo está diciendo que él le tocó sufrir. Pablo hace mención a lo que pasó en Filipos. Antes de llegar a Tesalónica, Pablo tiene que pasar por esta ciudad en Filipos y te voy a contar qué era lo que estaba pasando. Dice que Pablo y Silas iban al lugar de oración, donde todos se reunían para orar ahí en Filipos. Pero había una muchachita que estaba endemoniada. Esta muchachita endemoniada, ¿qué era lo que hacía? Lo seguía a todos lados a Pablo y a Silas y decía: estos son verdaderos adoradores de Dios. Y dice la palabra y lo registra ahí en Hechos 16 que Pablo ya se había hartado de que esta mujercita lo siguiera y lo siguiera y lo siguiera. Acuérdate que esta mujercita tenía un espíritu de adivinación y ella tenía amos, de manera que a ella realmente la rentaban para que ella pudiera adivinar el futuro de las personas. Entonces lo seguía y lo seguía y lo seguía hasta que Pablo voltea y ¿qué crees que hace? Reprende a ese espíritu y entonces el espíritu de adivinación se va de aquella jovencita. La jovencita queda libre. El problema es que para ella era bueno eso, pero ¿para quién crees que era el problema? Para sus amos, porque ya no tenían cómo sacarle dinero. Entonces estos amos empiezan a alborotar a toda la gente, van con las autoridades y acusan a Pablo y a Silas y les dicen: estos dos están hablando cosas que no convienen, cosas que no se tienen que hablar en nuestra ciudad. Entonces los llevaron. Mira lo que dice la palabra ahí en capítulo 16 de Hechos, versículo 22. La multitud se levantó en contra de ellos y los magistrados superiores primero les rasgaron sus ropas y ordenaron que los azotaran con varas. Después de darles muchos azotes, los echaron en la cárcel, ordenando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, habiendo recibido esa orden, los echó en el calabozo interior y les aseguró los pies en el cepo. Pablo le está recordando a esta iglesia: nosotros sufrimos y fuimos maltratados antes de llegar con ustedes. Y sabes, estas palabras muchas veces pasan como así porque sí, cuando nosotros estamos leyendo la palabra del Señor. Pero quiero mostrarte qué fue lo que les pasó a ellos. En primer lugar, fueron severamente azotados. Fueron severamente azotados con una vara. Bueno, esto era lo que usaban los romanos para azotar. La palabra de Dios nos menciona que era una vara, pero tú puedes decir: bueno, fueron azotados. Quiero decirte que la ley en Deuteronomio para los judíos decía que tenías que azotar, o el castigo corporal era de 40 menos 1, o sea 39, para que no te fueras a pasar. Y los azotaban. Sí, ante todo hay que ser prudentes, ¿verdad? Entonces los azotaban no 40, sino 39 veces. Ahora, eso eran los judíos, fue lo que hicieron con Jesús. Pero recuerda que los que están azotando aquí a Pablo y a Silas, ¿quiénes eran? Los romanos. ¿Tú crees que los romanos se iban a detener? Y tú y yo pensamos: no, es que era muy fácil, era muy sencillo. Hay unos cuantos azotes. ¿Alguno de ustedes le dieron con un cinturón en las pompis? Levanta tu mano. Todos ustedes les aplaudo, son vieja escuela. Y tú sabes cómo te quedaban tus pompis rojitas y ardían. Ahora imagina a Pablo y a Silas siendo azotados con varas. Yo no sé si les dieron 40 azotes, pero debió de haber sido tremendamente doloroso. Y además sus espaldas seguramente quedaron abiertas. Pero después de eso,
dan la indicación de que después de azotarles los tienen que llevar al calabozo y los meten al calabozo, al peor que tenían ellos. Y sabes, un calabozo en esos tiempos es frío. Un calabozo en esos momentos es oscuro. Un calabozo en esos momentos es húmedo, es feo, tal vez hay animalitos y demás. Así que después de azotarlos, los llevan a un calabozo. Y después de eso, todavía se les pidió que los aseguraran con los pies en el cepo. Este que va a aparecer aquí es el cepo. Estuve investigando un poquito más de historia y el cepo no era como el que tenían más adelante, que era que los ponían en tres partes, que era la cabeza y las manos. Este cepo que usaron los romanos con Pablo y Silas era en los pies. Un comentarista dice esto: estos cepos tenían más de 2 agujeros para las piernas, las cuales podían ser forzadas a separarse de tal forma que causaran incomodidad y un dolor insoportable. Cuando yo estaba investigando esto dije, no puede ser tan difícil. Entonces me senté y puse mi pie así acá y mi pie acá y traté de abrirlo lo más que podía. Y de verdad, después de unos minutos fue demasiado incómodo. Así que ellos usaban el cepo. ¿Tenemos la foto del cepo? Ellos usaban el cepo y ponían y abrían los pies lo más que podían. Y ellos permanecían sentados ahí sin poderse mover. De manera que era un dolor que les causaba a ellos en las piernas. Y como lo decíamos en semanas pasadas, ellos seguramente no podían hacer sus necesidades en otro lugar más que encima de ellos mismos. Definitivamente, quiero hablar y quiero decir esto: muchos de nosotros no hemos recibido esos azotes. Ciertamente, tú y yo no hemos recibido esos azotes. Tampoco hemos estado en calabozos oscuros, fríos o en cárceles. Tampoco hemos estado tal vez en ese cepo incómodo como Pablo y Silas. Pero ¿sabes? Muchas veces esto sí lo hemos sentido en nuestro corazón. Sentimos que aunque no nos han golpeado la espalda con varas, con muchos azotes, sentimos que han golpeado terriblemente con palabras nuestro corazón o con actitudes. Y muchas veces es de las mismas personas que nosotros amamos. Tú y yo no hemos recibido estos azotes o estado en calabozos, pero hemos perdido personas y eso ha causado un dolor en nuestro corazón. Nosotros no hemos estado en calabozos, pero pareciera que estamos en uno, porque a pesar de que hay gente a nuestro alrededor que nos ama, que está con nosotros, muchas veces pareciera que nadie nos puede ayudar y estamos en situaciones incómodas, así como Pablo y como Silas. Tertuliano dijo, un escritor de los primeros escritores cristianos, dice: las piernas no sienten nada en el cepo cuando el corazón está en el cielo. Si tú recuerdas qué fue lo que pasó más adelante con Pablo y con Silas, ellos estando ahí, ¿qué hicieron a medianoche? ¿Se pusieron a qué? ¡Wow! Esto es demasiado cierto. Las piernas de ellos, aunque estaban entumidas y tenían dolor, no pasaba nada, porque sabes, su corazón no estaba ahí, su corazón estaba en el cielo. Pablo y Silas aguantaron todo esto, aguantaron dolor, maltrato. ¿Por qué? ¿Me ayudas a leerlo lo que va a aparecer en pantalla? 1, 2, 3. Cuando nuestro corazón está en el lugar correcto, entonces puede descansar y tener esperanza. Ellos tenían una esperanza mucho más grande. Y sabes, el corazón de Pablo y Silas no estaba en el Señor nos va a vengar de estos romanos, el Señor va a hacer una obra poderosa y entonces nos va a quitar de aquí. No, el corazón de ellos estaba en Dios y sabían que lo que estaban sufriendo en ese momento era por amor a Cristo y por amor al Evangelio. Pablo dice: nosotros no sufrimos en vano. Es decir, había un propósito. Leamos una vez más la porción que leímos al principio. Porque ustedes mismos saben, hermanos, que nuestra visita a ustedes no fue ¿qué? No fue en vano, sino que después de haber sufrido y sido maltratados en Filipos, como saben, tuvimos el valor, confiando en nuestro Dios. Y aquí está el propósito. ¿Me ayudas a leerlo? 1, 2, 3. De hablarles el evangelio de Dios en medio de mucha oposición. Familia, quiero que aprendamos el día de hoy esto: el sufrimiento tiene un propósito. El sufrimiento de Pablo y de Silas tenía un propósito. El sufrimiento de muchos hombres en la palabra tenía un propósito. El sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo al ser clavado en esa cruz tenía un propósito.
Pablo entendió que ellos sufrieron, pero no fue en vano, porque había algo más. Mira, yo no te puedo asegurar que Pablo estaba ahí, lo estaban azotando y decía, échale más, échale. Así como cuando nos daban así los cinturonazos y no me dolió. Yo creo firmemente que Pablo no está haciendo esto, porque sabes, la realidad es que no nos gusta sufrir. ¿Hay alguien aquí que le guste sufrir? A nadie. La realidad es que no nos gusta sufrir. Y tal vez en ese momento Pablo y Silas no entendían el por qué tenían que pasar por eso, pero después Pablo lo entiende y dice, amados hermanos en la iglesia en Tesalónica, no fue en vano que nosotros sufrimos. Pablo tuvo que pasar por eso para poder anunciar el evangelio en Filipos y también en Tesalónica, para compartir el evangelio en un soldado romano. Y quiero darte desde aquí esta perspectiva. El sufrimiento de Pablo y Silas al final terminó para bien. ¿Y sabes cuál es el milagro más grande? No que esas paredes y esa cárcel y ese cepo se haya zafado, porque después de que ellos cantaron, ¿qué pasó? Vino un terremoto muy grande. Pero sabes, eso no fue lo más impresionante. Lo más impresionante fue que un soldado, el que los estaba cuidando y que seguramente los había azotado, ¿qué crees que pasó con él? Los invita a su casa y le dice, Pablo y Silas, vengan a mi casita. Ahí los alimenta, me imagino que los cuidó. Pablo y Silas le predicaron a esa familia y dice que la casa del soldado fue salva. Eso es lo más impresionante, que cuando tú y yo pasamos por sufrimiento, tú y yo podemos dar testimonio a muchas otras personas de que hay un Dios que está con nosotros y que hay salvación en nuestro Señor Jesucristo. Pablo una vez más está diciendo, yo no sufrí en vano, hubo un fruto. ¿Me ayudas a leer lo que va a aparecer en pantalla? 1, 2, 3. Tu sufrimiento puede impactar y alcanzar a más para Cristo. El dolor y sufrimiento puede ser usado por Dios para bendecir a mucha gente. Pregúntale a Job. Job, tú dices, pero ¿a quién está bendiciendo Job con su sufrimiento que pasó? No, hasta el día de hoy tú y yo vamos a Job y podemos ver su historia y podemos encontrar consuelo en la vida de este hombre. Un joven me comentaba y me decía, pastor, yo no sé por qué tuve que pasar por esto. Mi papá se drogaba, mis hermanas andaban perdidas en la prostitución, me tocaba ver cómo mi papá golpeaba a mi mamá en las madrugadas, me tocó ver los divorcios, me tocó ver esto, me tocó ver lo otro y demás. Pastor, yo no entendía eso. Yo lo único que hacía era ponerme en mi cama y ponerme a orar y llorarle al Señor. Pero ¿sabe? Ahora entiendo eso. Porque cuando un joven viene delante de mí y me dice lo que está pasando, yo lo puedo entender y, ¿sabe? Lo puedo consolar en medio de eso. ¿Sabe? Cuando viene un joven y me dice, es que mis papás se divorciaron o se piensan divorciar, yo puedo entender el sufrimiento de ellos y le puedo dar consuelo y le puedo dar una esperanza. Hay algo bien interesante, iglesia, y es algo que quiero decirte hablando de todo este tema, la realidad del sufrimiento en este mundo. Tú y yo vamos a sufrir en este mundo. Amén. Como que eso no los escuché convencidos. ¿Verdad? A ver, pero ¿quién quiere bendición? No es cierto. Múltiples veces la palabra de Dios nos habla de esto. Hay muchos pasajes, pero quiero mostrarte solamente algunos. Juan 16:33 dice, estas cosas les he hablado para que en mí tengan ¿qué? Escucha esto, en el mundo tendrán ¿qué? Tribulación o aflicción, pero confíen, yo ya vencí al mundo. Pedro está diciendo en su primera carta, en el capítulo 5, versículo 10, y después de que hayan ¿qué? Sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, Él mismo los va a perfeccionar, afirmar, fortalecer y los va a establecer. Pero también Pablo le dice a la iglesia en Corinto, capítulo 1, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos ¿qué? En todas nuestras, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, dándoles el consuelo que nosotros mismos somos consolados por Dios. Pastor, como que esto no me gusta, es que parece que los cristianos o los seguidores de Jesús siempre están en aflicción. La respuesta es no, no siempre estamos en aflicción, pero Dios nos prepara para estos momentos que sí o sí vamos a experimentar en este mundo. ¿Sabes por qué? Porque vivimos en un mundo que está corrompido, habrá dolor y sufrimiento. La diferencia es esto que quiero poner en pantalla.
Tú puedes sufrir sin Cristo o sufrir con Cristo y tener una esperanza. ¿Qué prefieres? Porque nosotros, en este mundo corrompido, tú vas a tener sufrimiento, vas a tener dolor, tristeza y enfermedades. La diferencia va a ser con quién quieres estar en el sufrimiento, ¿solo o con nuestro Señor Jesús? ¿Sabes por qué? Porque nuestro Señor Jesús nos da esperanza en medio de cualquier cosa. ¿Qué escogerás? ¿Qué es aquello que tú escogerás? Pablo y Silas escogieron sufrir por algo mucho más grande que ellos, el poder anunciar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y sabes por qué muchas veces tú y yo nos quedamos en ese dolor y sufrimiento? Porque nada más lo vemos para nosotros. Es que yo no quiero sufrir, solo se trata de nosotros. Cuando tú entiendas que hay algo mucho más grande por lo que puedas sufrir, solamente en ese momento vas a dejar de tener ese dolor. Ellos sufrieron con valor. Dice, tuvimos el valor, confiando en nuestro Dios, de hablarles el evangelio de Dios en medio de mucha oposición. Hay dos palabras que quiero dejarte ahorita, porque quiero darte un ejemplo de ellos. Pablo dice, nosotros tuvimos valor. En medio de todo esto, tuvimos valor y confianza. ¿Qué es valor? Bien, un diccionario muy sencillo dice que valor es una fortaleza de una persona cuando actúa con decisión y firmeza, haciendo frente a sus miedos, inquietudes, dudas, independientemente de las posibles consecuencias. ¿Te recuerda a Pablo y Silas? Es como, no me importa qué pase. No me importa qué pase, no me importan las consecuencias. Aquí estamos, somos fuertes en medio de esto. Y confianza. Esta otra parte que menciona Pablo, la confianza es una esperanza firme que se tiene en alguien o algo. Déjame comentarte esta parte de valor y confianza. Yo te pedí hace muchos meses que oraras por nosotros, porque cuando mi esposa estaba embarazada, a los lados tenemos muchos perritos que ladraban y no nos dejaban dormir. Y eso nos preocupaba a Abby y a mí, porque decíamos, cuando nazca nuestra hija no va a poder dormir. Si nosotros no podemos dormir, híjole. Bueno, ahora quiero decirte que mi hija ama a esos perros. Mi hija nos pide que vayamos, y cada vez que yo salgo a comer puedo llevarla y la llevo con los perritos y demás. Pero pasa algo bien interesante. Una vecina tiene 3 perritos y al lado derecho de la casa hay 2 perros. Pero estos perros, cuando mi hija va caminando hacia ella, están esperando y se ponen en posición de ataque para atacarla, y se ve. Y mi hija, pues ya sabes, va con su pañalito y caminando así y demás. Y cuando llega mi hija, una vez sucedió esto. Los perritos están obviamente en la casa, se le aventaron y empezaron a ladrar, y mi hija se espantó, hizo movimientos raros, fue y se puso atrás de mí, y se quedó atrás de mí viendo a los perritos. Yo aprendí algo: mi hija no la puedo dejar sola, que vaya solita. Entonces la siguiente vez fui con ella y los perros tuvieron la misma posición. Entonces cuando yo me acerco, me voy agachando y me quedo así con mi hija, la apachurro tantito para que sepa que yo esté ahí, y mi hija se hace para atrás como, aquí estoy con mi papá, y los perros empiezan a ladrar. ¿Cuál crees que fue la reacción de mi hija? ¿Se espantó? No. ¿Sabes por qué? Va a aparecer en pantalla. ¿Me ayudas a leerlo? 1, 2, 3. Nuestro valor y confianza no proviene de nosotros, sino de quien está con nosotros. Familia, cuando tú y yo estamos en dolor, en tristeza, en sufrimiento, tú y yo podemos ser como Laila. Podemos acurrucarnos en los brazos de papá. Podemos dejar que papá nos abrace, de manera que aunque los perros ladren, de manera que aunque el mundo se estuviera cayendo a pedazos, tú y yo no tememos, porque esa confianza proviene de quien está con nosotros. Ejemplos de esto: Pablo y Silas, lo acabamos de leer. Pablo le escribe a Timoteo en el capítulo 3 y le dice: pero tú, Timoteo, sabes muy bien lo que yo enseño y cómo vivo y cuál es mi propósito de mi vida. También conoces mi fe, mi paciencia, mi amor y mi constancia. Y sabes también cuánta persecución y sufrimiento he soportado, y cómo fui perseguido, no nada más ahí, sino en Antioquía, en Iconio y Listra. Pero ¿qué pasó? El Señor, siempre que Pablo o cualquier personaje en la Biblia hable de este sufrimiento, si tú vas a ver también a David y al salmista, vas a ver que siempre hay un pero el Señor estuvo con nosotros, el Señor nos rescató. Y sabes, las mejores cartas y sermones de Pablo no fueron cuando todo estaba bien.
Cuando Pablo llega a la iglesia en Tesalónica, yo creo que él venía con sus heridas frescas, Yo creo que él venía con las heridas frescas. Incluso tal vez no pudo quitar esa sangre que se derramó sobre su túnica. Y yo creo que venía doliéndose, pero él expuso el evangelio, predicó la palabra, expuso el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y ¿sabes? Quiero decirte, mis mejores momentos también con Dios definitivamente no ha sido cuando todo está bien. Han sido en momentos de sufrimiento y de tristeza, porque ahí es donde le he podido experimentar más. Ahí es donde he podido abrazarle y ser una Laila para con Dios, quedarme en los brazos de papá. Quiero darte estos ejemplos también, aparte del de Pablo, de confianza y valor en medio de tribulación. Tenemos a un Daniel, un ejemplo de confianza. No importa que venga más adelante, yo estoy aquí. Daniel, en Daniel 6 se menciona esto. Cómo es que Daniel, Dios lo había puesto en eminencia delante de este rey, y de repente había gente alrededor de él que lo veían y veía cómo prosperaba. Entonces esta gente le dice, y va con el rey de ese momento y le dice: rey, haga un edicto, por favor, que a partir de hoy el que no lo adore a usted, o aquel que se atreva a pedir en otro nombre que no sea usted, que sea echado al foso de los leones. Y el rey dice: me gusta esa idea. Entonces el edicto es que cualquiera que adore a otro Dios, o cualquiera que pida a otro Dios, o en otro nombre que no sea yo, y lo sella con su anillo. Entonces Daniel lo escucha. ¿Te acuerdas que Daniel oraba 3 veces al día? Entonces Daniel escucha ese edicto, y entonces él una vez más se vuelve a hincar, abre su ventana y empieza a adorar al Señor. Le valió. ¿Y quién crees que estaba ahí? Los que lo fueron a acusar fueron aquellos mismos que le pidieron al rey: hace este edicto. Entonces el rey amaba mucho a Daniel. Le dice: Daniel, ¿cómo por qué hiciste eso, amigo? Ahora te tengo que echar al foso de los leones, porque el edicto yo ya no lo puedo echar para atrás. De manera que la palabra de Dios registra que el rey estuvo un día completo viendo cómo es que podía librar a Daniel, pero al no poderlo librar, le dice algo bien cierto a este hombre. Y le dice: Daniel, yo conozco que tu Dios te puede salvar. Y mandó que echaran a Daniel al foso de los leones. El rey se fue a dormir, y al día siguiente, dice que no pudo dormir, y al día siguiente va y grita esto. Entonces el rey se levantó al amanecer, y al rayar el alba fue a toda prisa al foso de los leones, y se acercó al foso y gritó a Daniel con voz angustiada. Le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, tu Dios, a quien sirves con perseverancia, te ha podido librar de los leones. ¿Y qué crees que estaba haciendo el Daniel? Abrazado ahí con los leones, acariciándolo ahí. Y mira lo que responde Daniel. Daniel respondió al rey: oh rey, viva para siempre. Mi Dios envió a su ángel, que cerró la boca de los leones, y no me han hecho daño alguno, porque fui hallado inocente ante él, y tampoco ante usted, oh rey, he cometido crimen alguno. Dios lo libró. Daniel tenía una confianza en Dios. Así que el rey mandó castigar a aquellos que solo querían matar a Daniel. Y el rey, y me encanta esto, hace un nuevo decreto este rey. Y quiero que sepas lo que pasa cuando Daniel se mantiene firme en su confianza, y además cuando él está dispuesto a sufrir por su fidelidad a Dios. Mira lo que el rey decreta. Entonces el rey Darío mandó escribir esto: a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra, que abunde su paz. De parte mía se proclama un decreto de que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen delante de ¿quién? ¿Del rey? ¿Delante de quién? Porque escucha esto: Él es el Dios viviente que permanece para siempre. Su reino no es destruido, su dominio durará para siempre. Él es quien libra y rescata, hace señales maravillosas en el cielo y en la tierra, y además libró a Daniel del poder de los leones. El sufrimiento de Daniel, o lo que estaba pasando en ese momento, terminó bien. Terminó bien. El rey tenía fe en el Dios de Daniel, y yo creo que Daniel tenía más fe, tenía confianza en su Dios. ¿Recuerdas que dijimos que es confianza? ¿Me ayudas a leerlo aquí en pantalla? La confianza es esperanza firme que se tiene de alguien o algo. ¿En quién crees que confiaba Daniel? En Dios. De manera que su sufrimiento, su angustia, repito, yo no estuve ahí,
Y yo creo que por más confianza que haya tenido, yo no sé qué sintió Daniel cuando lo echaron al foso de los leones. ¿Tú crees que dijo, vénganse leones, órale? No. Y si quieres probar, te probamos a ti también. Yo creo que Daniel no hizo eso. Pero sabes, esta angustia tal vez que tenía, como tal vez algo que estaba pasando en su corazón se convirtió en un testimonio para este rey, el rey Darío. La confianza de Daniel en medio de los leones y de injusticias, porque sufrió injusticias, pudo mostrar el poder de Dios. Tanto que un rey se rindió ante el Dios verdadero. ¿Me ayudas a leerlo una vez más lo que sigue a continuación? 1, 2, 3. Mi sufrimiento puede impactar y alcanzar a más para Cristo. El dolor y sufrimiento puede ser usado por Dios para bendecir a mucha gente. Pregúntale a quién. A Daniel. Dios usó las injusticias y el sufrimiento de Daniel en ese momento para que ese rey Darío pudiera dar un decreto y pudiera reconocer que solamente Dios es verdadero. ¿Quieres ver un ejemplo de valor en la Biblia? Pregúntale a Sadrac, Mesac y Abednego. Nabucodonosor, ya hemos hablado de él, manda hacer una estatua así como la del Conín y quiere que lo adoren. Y entonces él dice un decreto: quien no me adore y quien cuando suene toda la música no se incline a adorarme, entonces le vamos a dar cuello. Entonces está Sadrac, Mesac y Abednego y se ponen así, ven la estatua y ellos dicen, no, pues no podemos adorar esta estatua. Así que Nabucodonosor, obviamente van de chismosos con Nabucodonosor y le dicen, no rey, estos tipos no se están rindiendo ante tu estatua. Entonces, ¿qué crees que hace Nabucodonosor? Los manda a llamar y les da la última oportunidad. Le dice, ¿qué onda? Está pasando esto, yo necesito que ustedes se hinquen ante mi estatua. ¿Lo van a hacer? ¿Y qué crees que hicieron los amigos de Daniel? Valientemente. Te lo voy a leer para ti. Oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Mire, si nos arrojan a un horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Amén. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Y me encanta todavía el versículo 18. Pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. ¡Wow! ¡Qué valor de estos hombres! O tal vez no sé si estaban así con las patitas, pero le estaban diciendo bien seguros a Nabucodonosor. Entonces, dice la Biblia que Nabucodonosor se enfurece tanto con Sadrac, Mesac y Abednego que el rostro se le desfiguró a causa de la ira. Mandó calentar el horno 7 veces más de lo habitual. Dice que él mandó a sus hombres más fuertes para enviarlos al horno y que cuando iban a echar a estos hombres, los mismos hombres que los iban a echar cayeron muertos. Pero pasó algo asombroso. Versículo 24 dice, entonces de pronto Nabucodonosor, lleno de asombro, se puso de pie de un salto y exclamó a sus asesores, ¿no eran 3 los hombres que atamos y arrojamos dentro del horno? Y le dijeron, su majestad, sí, le contestaron. Pero miren, gritó Nabucodonosor, yo veo a 4 hombres desatados que caminan en medio del fuego sin sufrir daño, y el 4.º hombre se parece a un dios. Entonces Nabucodonosor se acerca, así como el rey Darío. Entonces también vinieron los funcionarios, autoridades, gobernadores y asesores, los rodearon y vieron que el fuego no los había tocado. Pero mira antes lo que preguntaron ellos, le gritaron, Sadrac, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan aquí. ¿Cuál es la sorpresa? Que cuando ellos salen, no tenían ni un pelo ni una ropa quemada. Luego de esto, este rey Nabucodonosor quedó asombrado porque entendió que había un Dios mucho más grande que él. Entonces Nabucodonosor dijo, alabado sea el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego. Envió a su ángel para rescatar a sus siervos que confiaron en él. Desafiaron el mandato del rey y estuvieron dispuestos a morir en lugar de servir y rendir culto a otro Dios que no fuera su propio Dios. Y aquí va otro decreto más. Por lo tanto, si alguien, cualquiera que sea su raza, nación o lengua, hablar en contra del Dios de Sadrac, Mesac y Abednego, será despedazado y su casa será reducida a un montón de escombros. ¿Me ayudas a leer esa última parte? No hay otro Dios que pueda. ¿Ves cómo una vez más el sufrimiento de estos hombres
desemboca en la gloria de Dios y el reconocimiento de gente que no era piadosa, en exaltar y reconocer que Dios es un Dios verdadero. El valor de Sadrac, Mesach y Abednego impactó la vida de un rey ególatra y orgulloso. Dios usó su desgracia o su horno de fuego para que más gente viera el poder del Dios verdadero. ¿Me ayudas una vez más a leer lo que va a aparecer en pantalla? 1, 2, 3. Mi sufrimiento puede impactar y alcanzar a más para Cristo. El dolor y sufrimiento puede ser usado por Dios para bendecir a mucha gente. Pregúntale a ellos tres. Pregúntale a Pablo. Pregúntale a Daniel. Pregúntale a estos tres. Familia, cuando encuentras algo más grande que el sufrimiento temporal, solo en ese momento dejarás de sufrir. La esperanza y eternidad en Jesús no se compara con nada. Cuando tú entiendes que ese sufrimiento y lo que estamos pasando en este momento es muy corto, es muy pequeño, y dejas de verte a ti como la víctima y empiezas a ver y empiezas a entender que lo que Dios te está permitiendo pasar puede desembocar en que más gente le pueda conocer y dar gloria a Él, entonces ya entendiste esto. De otra manera, lo que va a pasar es que entonces te vas a empezar a ver a ti y va a ser como en un espejo y te vas a lamentar. ¿Sabes qué hace mi hija? Mi hija es muy curiosa porque cuando llora, le gusta verse en el espejo y se ve llorar, ¿y qué crees que hace ella? Llora más. Ajá, y se ve cómo llora. Así somos nosotros. ¿Sabes? Cuando tú no ves algo mucho más grande que lo que te está pasando, entonces vas a ser como mi hija, vas a estar lamentándote y lamentándote y lamentándote. Por eso la invitación es de que veas algo mucho más grande que este sufrimiento temporal. Pregúntale a Pablo, pregúntale a Daniel, pregúntale a Sadrac, Mesach y Abednego. La esperanza y la eternidad en Jesús no se compara con nada. Y ojo con esto, Pablo y Silas sufrirían para llevar el evangelio. Daniel y sus amigos sufrieron por ser fieles a Dios. Ninguno de ellos sufrió en vano. Hubo un fruto. ¿Sabes cuál fue el fruto de ese sufrimiento? Que más gente conoció al Dios verdadero. Debido al sufrimiento de Pablo y Silas, el evangelio llegó a Tesalónica y fueron una iglesia que sufrió también después por el evangelio. El sufrimiento de Daniel y sus amigos, o por el sufrimiento de Daniel y sus amigos, reyes creyeron en el Dios vivo y verdadero. La pregunta para nosotros es esta: ¿y tú por qué estás sufriendo? Es que me vio feo, pastor. Acuérdate de Laila llorando. ¡Ah! Es que me habló feo, pastor. ¡Ah! Y de verdad, yo he estado ahí en esos momentos tristes y de dolor. Porque yo empecé diciéndote y hablándote de 3 casos. Y de verdad, es doloroso. Pero ¿sabes? Si tú te ves a ti mismo nada más y no abrazas algo mucho más grande, entonces seguirás lamentándote y pueden pasar años, incluso toda tu vida, desconsolado. ¿Por qué estás sufriendo? Déjame contarte unas cosas del sufrimiento. Número 1, es real. Pero me ayudas a leer lo demás. Pero el sufrimiento es real. Pero Jesús prometió estar. Quiero recordarte Juan 16:33. Jesús dice: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación, pero confíen, porque yo ya vencí el mundo. Es real, el sufrimiento es real, pero Jesús prometió estar. Otra cosa acerca del sufrimiento: el sufrimiento es por un tiempo, pero Jesús me acompañará. ¿Sabes? El sufrimiento es real, pero no tienes por qué pasarlo solo. No tienes por qué estar solo. No tienes por qué llorar solo. No tienes por qué dar pasos solo, porque Jesús prometió acompañarte. Jesús lo dijo a través de la carta de Pedro: y después de que hayan sufrido por ¿un qué? Dios de toda gracia, que los llamó su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Familia, el sufrimiento es real, pero es solamente por un tiempo. Está limitado el sufrimiento. Se me olvidó hacer este ejercicio. Quería traer un hilo aquí y de hecho les iba a poner el ejemplo. Iba a mandar a alguien
Yo iba a sujetar la punta de este hilo e iba a mandar a alguien que se fuera hasta allá, 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 hasta bien lejos. Y quería darte este ejemplo porque si tomamos, imagina esto, 1 milímetro de ese hilo y lo medimos, no se compara con todo el hilo que pudiéramos mandar de kilómetros, kilómetros y kilómetros. Ese pequeño milímetro es nuestra vida en comparación con la eternidad que vamos a tener con nuestro Señor Jesús. De manera que el sufrimiento que tú puedas tener en este momento es 1 milímetro de kilómetros y kilómetros y kilómetros de gracia y compañía de nuestro Señor Jesucristo cuando todo esto acabe. Así que el sufrimiento es por tiempo. Siguiente, el sufrimiento produce un fruto en nuestra vida. Este sufrimiento tiene un propósito, poder consolar así como Jesús lo hizo con nosotros. Pablo se lo dice a la iglesia en Corinto. Le dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y de Dios de consolación, el cual nos consuela en nuestras tribulaciones. ¿Para qué nos consuela el Señor? ¿Me ayudas a leerlo? Para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, dándoles el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. El consuelo va a producir algo. Otra cosa, el sufrimiento. No estamos solos en medio del sufrimiento. Jesús prometió estar. Isaías 43, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te cubrirán, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama te abrazará, porque yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel. ¿Tú qué? En medio del sufrimiento, Jesús está. En medio de cualquier situación adversa, Jesús está. Y también, en medio del sufrimiento, podemos tener valor y confianza. ¿Por qué? ¿Me ayudas a leerlo bien fuerte? 1, 2, 3. Nuestro valor y confianza no viene de nosotros, sino de quien está con nosotros. Le voy a pedir a la banda que se prepare y quiero terminar con esto. No es en vano. Pablo está hablando a la iglesia en Tesalónica y está diciéndole: no es en vano lo que nosotros sufrimos por ustedes. No es en vano los azotes que nos dieron, el cepo donde estuvimos ahí amarrados. No es en vano que nos hayan metido en esa cueva. No es en vano todo lo que hemos pasado. Porque ustedes mismos saben, hermanos, que nuestra visita en ustedes no fue en vano, sino que después de haber sufrido y sido maltratados en Filipos, como saben, tuvimos el valor, confiados en nuestro Dios, de hablarles el evangelio de Dios en medio de mucha oposición. Familia, muchas veces el sufrimiento y el dolor te congelan, te hacen quedarte inmóvil ante la vida. Yo no sé si tú has estado ahí o el día de hoy estés ahí, pero ¿sabes? El sufrimiento congela. El sufrimiento te hace quedar inmóvil. Y si estoy sufriendo, pues ni modo, las cosas tienen que ser así, entonces que pasen. Este sufrimiento, dolor u oposición calla nuestra boca. Este sufrimiento calla nuestra adoración a Dios. No podemos levantar las manos y adorarle. Y ¿sabes? También callan tu boca para dar oportunidad de compartir a otros el evangelio. Imagina a Pablo diciendo, Pablo diciéndole a Silas: oye Silas, como que esto no está funcionando, como que esto de predicar el evangelio como que no está bien, ¿sabes? Porque siempre que vamos a predicar, o nos azotan, o nos encierran, o me apedrean y me dejan como muerto. ¿Qué te parece si mejor predicamos el evangelio como más relax, como que nadie nos vea? ¿Te imaginas Pablo diciéndole eso al Silas? Yo creo que el Silas agarra y le da una cachetada celestial así, ¡pah! ¿Cómo crees, Pablo? Tú nos enseñaste a sufrir por el evangelio. Familia, es tiempo de levantarnos. Familia, es tiempo que dejes ese sufrimiento, ese dolor y esa angustia. Las enfermedades vienen, el sufrimiento va a estar, pero es momento que la iglesia se levante para anunciar a nuestro Señor Jesucristo. Y sabes, gente te va a rechazar, gente te va a decir: estás mal por creer esto. Pero tú y yo necesitamos seguir avanzando en el extendimiento del reino de nuestro Dios. Hoy, Dios a través de esta carta nos alienta a que sigamos anunciando las buenas noticias a pesar de todo.
Familia, que tu sufrimiento no sea en vano, porque aún hay amigos, familia, hermanos, compañeros de trabajo, tus jefes, que necesitan ver tu cicatriz. Necesitan ver tu valor y confianza en Dios y ellos puedan decir: yo quiero vivir para algo mucho más grande que yo mismo. Mientras, ¿qué hacemos como iglesia? Hagamos lo que Pablo le dice a Timoteo: acuérdate de Jesucristo resucitado de entre los muertos, descendiente de David conforme a mi evangelio, por el cual sufro penalidades. He sufrido encarcelamientos como un malhechor, pero la palabra de Dios no está presa. No permitas que ese sufrimiento ahogue tu adoración y ahogue el que tú le puedas hablar a otros. Muchas veces decimos: pero pastor, mire cómo estoy enfermo, ¿cómo le puedo decir que hay un Dios que sana? Claro, porque hay un Dios que sana y Él ya te sanó. Porque si no eres sano aquí, cuando tú estés con el Señor ya no habrá más llanto, ni dolor, ni tristeza. Es la esperanza que nosotros mostramos. Por tanto, Él dice: todo lo soporto por amor de los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación. Escucha, todo lo soportamos por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan salvación, que está en Cristo Jesús, y con ella gloria eterna. Esto que vamos a leer a continuación es una canción que se cantaba hace mucho tiempo. Esto es de los primeros coritos que se cantaban en aquel entonces. ¿Me ayudas a leerlo bien fuerte? 1, 2, 3. Palabra fiel es esta, que si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Pablo nos da una lección importante el día de hoy. El sufrimiento, el maltrato, el dolor o la misma oposición es una oportunidad más para glorificar a Dios y anunciar el evangelio. ¿Qué haremos, iglesia? ¿Qué haremos? Ayúdame a leer. Esto es lo último que te hago leer conmigo. 1, 2, 3. Vamos a levantarnos y permitir que Dios siga usándonos para que haya más Cristo en más y se siga anunciando que Cristo es mejor. Cierra tus ojos, por favor. Señor, levanta tu iglesia como la iglesia en Tesalónica, Señor. Levanta a Pablos y Silas en este lugar. Señor, levántate Danieles. Levántate estos amigos de Daniel, Señor. Levanta mujeres, Señor, que en medio de dolor y sufrimiento estén dispuestas, Señor, a seguir anunciando tu evangelio. Señor, que no sea en vano lo que están pasando. Levántate hombres, Señor, también, que puedan seguir hablando de ti, que no sea en vano, Señor, lo que están sufriendo. Levántate, Señor, una iglesia que aprenda a sufrir bien para gloria y honra de tu nombre y para el extendimiento de tu reino. Señor, y aprovechamos para orar por todos aquellos hermanos que están siendo perseguidos en otras partes del mundo, Señor, y que ellos están siendo quemados, torturados, Señor, llevados a ahorcar, decapitados, Señor, simplemente por no negar su fe o por compartir con otros. Regálanos, Señor, una desesperación como iglesia de más Cristo en más, de anunciar que Cristo es mejor. Usa, Señor, a tu iglesia como la iglesia en Tesalónica. Y Señor, y quiero orar en este momento por personas que están en dolor y sufrimiento, que están recibiendo malos diagnósticos, que están cuidando de enfermos. Señor, que han sido lastimados. Padre, pido que su sufrimiento no sea en vano y que esas cicatrices, Señor, las puedan portar como tú portaste también tus cicatrices, Señor. Y que al gente ver esas cicatrices pueda verte a ti. Señor, danos la esperanza, danos el valor, Señor, para levantarnos. Tú prometiste, Señor, que cuando pasemos por las aguas, tú estarías con nosotros. Y si pasáramos por los ríos, no nos cubrirían. Si pasáramos por el fuego, no nos quemaríamos, ni la llama ardería en nosotros. Porque yo soy el Señor, su Dios,
el Santo de Israel, su Salvador. Toma este minutito para pedirle a Dios este valor, esta esperanza, esta fortaleza en medio de lo que estás pasando, cualquier cosa que sea, y concédele que te dé una esperanza mayor. Toma este minuto. Así, con nuestros ojos cerrados, quiero hablarles a aquellos que nos visitan por primera vez y a aquellos que nos están viendo allá del otro lado en sus pantallas. O si tú has regresado también a la iglesia desde hace algún tiempo y no tienes esta cercanía con Dios Padre. Yo no sé el motivo por qué estás aquí, pero Dios sí sabe y te trajo. Hoy vienes tal vez roto, vienes tal vez en queja, con dolor, sufrimiento. Hoy estás incómodo tal vez, como Pablo y Silas lo estuvieron. Estás enajenado de todo. Estás molesto, molesta, o incluso paralizado o paralizada. ¿Y sabes? Lo más cruel de todo esto es que tú mismo u otras personas te han provocado esto. Hoy quiero decirte que hay alguien que te entiende y es Jesús. Sabe quién eres, sabe lo que has pasado, sabe lo que sientes, sabe todo de ti. Y el día de hoy está con los brazos abiertos para darte una nueva vida y para darte esta esperanza y este valor. Él está dispuesto a perdonar tus pecados, ayudarte y estar todos los días contigo. Y sí, aunque venga más sufrimiento, puedas afrontarlo con Él de la mano. La pregunta es si lo quieres. Si tú quieres esto, repite después de mí fuerte y dilo con todo tu corazón: Señor Jesús, te necesito. Ayúdame a sufrir con valor. Dame esperanza. Perdona mis pecados. Te necesito, Jesús. El día de hoy decido abrazarte. El día de hoy decido rendirme a ti y caminar contigo. Aquí estoy, Jesús. Hazme uno de tus hijos. Quiero ser seguidor tuyo.